La desalojaron con 4 hijos durante el peor invierno, pero nadie imaginó cómo cambiaría todo después. Cuando la justicia de Dios llega, nunca falla. Si crees que la justicia de Dios nunca falla, deja un me gusta y ayuda a que este mensaje llegue a más personas. Durante 20 años, María y Tomás se levantaban antes del amanecer y se acostaban al amanecer. Vivían en una pequeña casa al fondo de la finca de don Rogelio, un hombre temido y respetado por todos en el pueblo. No les ofrecía contrato, ni beneficios, ni promesas de futuro. Solo una casa sencilla donde vivir y suficiente comida para que no murieran de hambre. A cambio, exigía lealtad y trabajo duro. Aún así, María y Tomás nunca se quejaron. Criaron a sus hijos con dignidad, sustentando todo con fe, esfuerzo y la certeza de que Dios proveería. Tomás repetía la misma frase casi a diario: mientras tengamos trabajo, Dios no dejará que pasemos hambre. Y María le creyó. Su esposo era un hombre de pocas palabras y manos callosas, siempre listo para cualquier tarea, incluso en las gélidas madrugadas o bajo el sol abrasador. Y ella, con un corazón silencioso y fuerte, cuidaba de los niños, de las tareas de la granja e incluso preparaba la comida para los trabajadores. Era una rutina sencilla, pero llena de significado. Entonces, un otoño más seco de lo habitual, Tomás empezó a toser con frecuencia. Al principio, María pensó que era solo cansancio del trabajo o el frío de la mañana, pero la tos no se le quitaba. Pronto le vinieron fiebres, le faltaba el aire y ya no podía levantarse. Don Rogelio no quería llamar al médico, simplemente dijo: un viejo necesita descansar, no malgastar el dinero de los demás. María guardó silencio. Sabía que allí no tenía sentido suplicar. Tomás empeoraba cada día y ella dividía su tiempo entre cuidarlo y continuar con las labores del campo, mientras sus 4 hijos pequeños observaban en silencio los esfuerzos de su madre por mantener todo en orden. En una de las noches más frías de aquel cruel invierno, la respiración de Tomás se hizo más débil. María se sentó a su lado, sosteniendo sus manos heladas, y susurró: Dios está aquí, mi amor, no estás solo. Abrió los ojos por última vez, mirando a sus hijos durmiendo acurrucados bajo las finas mantas en un rincón de la habitación, y dijo con una voz casi inaudible: cuídalos y no pierdas la fe. Después de eso, el silencio llenó la casa. Al día siguiente, el suelo estaba helado. María necesitó la ayuda de los vecinos para cavar la tumba en el pequeño cementerio del pueblo. El entierro fue sencillo, sin flores ni discursos, solo ella, sus hijos y 2 compañeros de trabajo que respetaban a Tomás como a un hermano. Los niños no entendían bien qué significaba la ausencia de su padre. El más pequeño preguntó: ¿vuelve mañana, mamá? Y María, con los ojos llenos de dolor, simplemente los abrazó a los 4 y respondió con voz firme: está con Dios, y Dios nos cuidará ahora. Pero lo que no imaginaba era que, tan solo 3 días después del entierro, su fe se vería brutalmente puesta a prueba. Don Rogelio apareció temprano, mientras ella aún lavaba ropa en la tina improvisada detrás de la casa. Ni siquiera se bajó del caballo. Con mirada fría y voz cortante le dijo: María, sabes que esto no es una casa de beneficencia. Ahora que tu esposo ha muerto, tienes 4 bocas inútiles que alimentar. No voy a pagar por eso. Tienes hasta el final del día para abandonar la propiedad. María estaba en shock. Sus manos, aún húmedas, temblaban. Intentó argumentar: don Rogelio, siempre trabajamos duro, nunca pedimos nada. Los niños son pequeños, hace mucho frío. Pero él ya había dado la vuelta al caballo y se había marchado. No había nada más que decir. El cielo gris la abrumaba como una sentencia.
En ese instante, el dolor de perder a su esposo fue absorbido por otro dolor aún más cruel: el rechazo. Rechazada por alguien a quien había dedicado años de su vida, expulsada como si fuera una carga. Fue el invierno más crudo que había vivido, no solo por el clima, sino por su alma. Y aún así, con lágrimas en los ojos y el alma herida, María estrechó con fuerza las manos de sus hijos y les dijo: «Vamos, pequeños míos, Dios nunca nos deja desamparados». Y aún sin saber a dónde ir, dio el primer paso. El sonido de los cascos del caballo sobre el suelo helado resonó en la silenciosa mañana como una advertencia. María estaba doblando la ropa de los niños cuando oyó el ruido acercarse. Abrió la puerta lentamente, imaginando ya que era don Rogelio. Él detuvo al animal frente a la casa donde ella había vivido durante 2 décadas y ni siquiera se molestó en bajarse. Con la mirada perdida y la barbilla rígida, le habló sin rodeos, como si descartara cualquier compasión. «Sabes que esta casa es de la finca. Ahora que Tomás ha muerto, ya no tiene sentido tenerte aquí. Una mujer sola con 4 hijos no es más que una carga». María sintió que se le helaba la sangre. Se quedó inmóvil unos segundos, con la mano aún sujetando el paño que usaba para limpiarle la cara a su hijo menor esa mañana. Pero él continuó, aún más cortante: «Tienes hasta el atardecer para irte, y ni se te ocurra discutir. Te hago un favor. Si hubiera sido otra persona en mi lugar, te habrían echado ayer». Ella no respondió. Solo apretó los labios y mantuvo la mirada fija en él, como buscando una señal de arrepentimiento, o al menos duda. Pero no había nada allí, ni una sombra de humanidad. Don Rogelio tiró de las riendas y se fue como si acabara de cerrar un trato. María volvió a entrar, cerró la puerta con llave y cayó de rodillas en el suelo de madera. No lloró, solo apoyó la frente en el suelo y, en silencio, murmuró: «Señor, si esta es tu voluntad, entonces dame fuerzas. No sé a dónde ir, pero confío en ti». Cuando se levantó, sus ojos estaban firmes, no porque estuvieran libres de dolor, sino porque sabía que incluso en esa hora oscura, Dios la escuchaba. Reunió a los niños y les dijo con la voz más tranquila que pudo: «Vamos a empacar nuestras cosas. Mamá los lleva a un lugar donde el corazón es más cálido que esta casa fría». Los niños no entendían. El mayor, Manuel, de solo 9 años, preguntó: «¿Dónde vamos a vivir ahora, mamá?». Y María simplemente respondió: «Donde Dios nos lleve. Nunca nos ha dejado solos». Tomó una bolsa de tela, la llenó con algunas mudas de ropa, un trozo de pan seco y la vieja foto de Tomás, el único retrato que tenían. Antes de irse, miró una última vez la pared donde, durante tantos años, la familia se había reunido para rezar. Tomó el sencillo crucifijo de madera que Tomás había hecho cuando nació su primer hijo, lo guardó en el bolsillo de su vestido y cerró la puerta. Afuera, el viento azotaba. La ropa ligera no les bastaba, pero María usó su propio chal para cubrir a sus hijos menores. Caminaban sin rumbo, con los pies hundidos en la nieve, la nariz roja de frío, pero sin una sola palabra de indignación. El sol se ponía lentamente en el horizonte, y con él se desvanecía el recuerdo del hogar que una vez fue su refugio. El pueblo parecía lejano, y las miradas de la gente eran tan duras como el viento. Algunos cerraban las ventanas al pasar, otros simplemente observaban sin intervenir. A última hora de la tarde encontraron un cobertizo abandonado junto a un granero. Las puertas estaban rotas, pero había un rincón donde el viento no soplaba tan fuerte. María metió a los niños adentro, acomodó unos fardos de paja y los cubrió como pudo. Esa noche fue la más larga de todas. El suelo duro, el frío cortante y el estómago vacío
Pero en silencio, María siguió rezando. Susurró suavemente: «Mañana será mejor. Dios no olvida a sus hijos. Tiene un plan». Mientras los pequeños dormían acurrucados, ella permanecía despierta, sentada con la espalda contra la pared de madera. Y fue allí, en medio de la nada, donde hizo una promesa silenciosa al cielo. Nunca permitiría que sus hijos se sintieran rechazados por la vida. Si fuera necesario, los llevaría a todos en brazos, pero jamás permitiría que perdieran la fe. Porque, aunque la habían empujado al frío del mundo, sabía con todas sus fuerzas que la desesperación nunca encontraría un lugar donde ya residía la fe. El viento seguía soplando con fuerza, como si el mismísimo invierno quisiera expulsarlos de la tierra. María apretaba contra su pecho a su hijo menor, Miguel, intentando proteger su pequeño cuerpo con la poca tela que le quedaba. Los otros tres caminaban a su lado en silencio, con el rostro enrojecido y los ojos llorosos, no solo por el frío, sino por un miedo que aún no sabían cómo nombrar. El camino parecía interminable, cubierto de nieve, y cada paso era más difícil que el anterior. Los pies de los niños ya no obedecían. Fue entonces cuando María divisó una construcción sencilla y olvidada al borde del camino. Era un viejo cobertizo, con las paredes agrietadas, sin puertas y agujeros en el techo, por los que el viento aullaba como una fiera herida. Aún así, parecía un milagro. Entraron en silencio. En el rincón más resguardado había un montón de heno húmedo y algunos trozos de madera apilados. María los empujó con las manos hasta formar una base seca donde los niños pudieran recostarse. Con cuidado, envolvió a cada uno con su propia ropa, improvisando mantas con faldas y delantales demasiado desgastados para abrigarlos. Se sentó junto a ellos, temblorosa, pero firme. Su mirada permaneció alerta, incluso con el cansancio que le oprimía los párpados. Esa noche, por primera vez, no lloró, solo susurró: «Señor, no te pido nada más que esto, solo protégenos. Eso es todo». Las horas transcurrían lentamente. Cada crujido de madera, cada ráfaga de viento, hacía que María apretara los dientes. El frío le dolía en los huesos, pero no se permitía flaquear. Al ver a sus hijos durmiendo juntos, como pájaros en un nido improvisado, sintió algo diferente. No era desesperación, era fe pura y auténtica, la que nace del dolor y crece en silencio. Permanecieron allí 3 noches. Durante el día, María salía con los 2 mayores a recoger leña caída y hojas secas para quemarlas en una vieja lata que encontró al fondo del cobertizo. Esto los mantenía calientes durante unas horas, lo suficiente para evitar que los pequeños se congelaran durante la noche. Para comer, dependía de pedazos de pan duro que había traído de su antigua casa, repartidos con precisión entre 5 bocas. Cuando se acabó, empezó a hervir agua con cáscaras de patata que encontró en un cubo abandonado. Fue en la mañana del 4.º día que ocurrió algo inesperado. Mientras barría el suelo del cobertizo con una rama seca para intentar mantenerlo limpio, María oyó pasos que se acercaban. Se puso rígida, protegiendo a los niños con su propio cuerpo. Un hombre alto, envuelto en un poncho oscuro, se detuvo ante la entrada. Tenía barba blanca y ojos bondadosos. Llevaba una bolsa de tela y una botella de vidrio en las manos. Sin decir palabra, lo dejó todo. Asintió levemente y se dio la vuelta, desapareciendo entre la niebla que cubría el camino. María corrió hacia los objetos. Dentro de la bolsa había 2 mantas limpias, una hogaza de pan y un pequeño paquete de arroz crudo. El biberón contenía leche aún tibia. Los niños despertaron con el olor y por primera vez en días sonrieron. María, sin comprender, miró el cielo nublado,
con los ojos llenos de lágrimas, y susurró: «Fue el Señor quien lo envió, lo sé». Esa donación no era solo comida, era una señal, un recordatorio silencioso de que la fe no se pierde con el frío ni con el abandono. Empapó trozos de pan en la leche tibia y los alimentó uno por uno, como si alimentara sus almas junto con sus cuerpos. Al caer la noche, con sus hijos durmiendo abrigados y con el estómago lleno, María se arrodilló una vez más, sola en la oscuridad del cobertizo. Tenía las manos heridas, los pies hinchados, pero el corazón le latía con fuerza. «Gracias, Dios mío». No sé quién era ese hombre, pero sabía que lo necesitábamos. Quizás era solo un desconocido, o quizás era uno de los tuyos, pero tú lo sabes, siempre lo sabes. Y allí, entre las sombras y el frío, la esperanza reavivó. Porque a veces una puerta entreabierta, una manta inesperada o un pan compartido bastan para demostrar que Dios, en efecto, lo está vigilando todo. Las mañanas siguientes empezaron a traer un nuevo tipo de silencio. Ya no era el sonido del viento ni el crujido del viejo cobertizo lo que inquietaba a María, sino la respiración agitada de sus hijos. Miguel, el más pequeño, ya no tenía fuerzas para mantenerse en pie. Sus ojos, antes brillantes, ahora estaban hundidos, febriles y distantes. Juan tosió toda la noche, un sonido seco y persistente que parecía desgarrarle el pecho. Manuel temblaba incluso bajo las mantas improvisadas, y la pequeña Clara, sin decir palabra, gemía suavemente como pidiendo ayuda. El hambre ya no dolía tanto como la fiebre que los consumía. Y María, sola, en ese refugio olvidado, se sintió impotente al ver a sus hijos marchitarse lentamente ante sus ojos. Sabía que no podía quedarse allí más tiempo. Cada noche el frío se intensificaba y cada día los frágiles cuerpos de los niños parecían sucumbir más. Así que, antes del amanecer, María agarró una bolsa de tela, se la ató a los hombros, cubrió a sus hijos lo mejor que pudo y emprendió el camino. Caminó durante horas, hundiendo los pies en la nieve, hasta que encontró un sendero que conducía a la parte baja del valle. Allí, entre piedras y ramas secas, crecían unas hierbas conocidas por aliviar la fiebre. Con las manos heladas, las recogió una por una, murmurando palabras de gratitud. «Señor, que estas hojas sean medicina, que mi fe sea suficiente para sustentar los cuerpos de mis hijos». Al regresar al cobertizo, encendió una pequeña fogata con leña húmeda sobrante. Hirvió agua en una olla de hierro abollada que había encontrado el día anterior y preparó un té ligero y amargo que lo calentó por dentro. Con una cuchara de madera les dio un sorbo a cada niño, tocándoles la frente con la palma de la mano, intentando sentir si la fiebre bajaba. Por la noche los arrullaba con canciones antiguas, las mismas que Tomás solía cantar alrededor de la fogata cuando todo parecía tener un rumbo. Solo que ahora su voz salía entrecortada, a veces vacilante, y aún así no dejaba de cantar, porque sabía que, más que medicina, esos niños necesitaban valor. Al sexto día, cuando ya no sabía de dónde sacar fuerzas, María oyó pasos que se acercaban. Se preparó para proteger a sus hijos, pero al abrir la puerta improvisada hecha con tablones sueltos, vio a una mujer de pie, con una gruesa bufanda sobre la cabeza y un chal sobre los hombros. Era doña Remedios, una antigua vecina del pueblo, conocida por su lengua afilada, pero también por su infalible intuición. «He oído que estabas aquí con los niños. No puedo darte mucho, pero tengo una habitación vacía. Quédate ahí hasta que los niños mejoren». María dudó un momento. El orgullo la oprimía tanto como la nieve sobre sus hombros, pero no tenía elección. «Gracias, que Dios te lo pague», respondió con los ojos llenos de lágrimas.
La casa de doña Remedios era sencilla, con paredes de adobe y una chimenea que crepitaba sin cesar. Allí los niños podían descansar en colchones de verdad. Por primera vez en días, María sintió calor en los huesos y olió comida caliente en el aire. Aún así, el peso de lo vivido no se disipaba. Se sentía, en cierto modo, avergonzada por necesitar la caridad de los demás. En silencio, observó cómo los niños recuperaban el color y sus sonrisas volvían lentamente, y se preguntó cómo alguien que lo había dado todo durante tantos años podía haber sido desechado como una carga. Una noche, mientras le ponía un paño húmedo en la frente a Miguel, le confesó en voz baja: «Hijo, mami casi creía que eras una carga, pero Dios no nos permite aceptar mentiras como verdades. Nos sacaron de casa, pero no, nos quitaron la dignidad, y si estás mejorando es porque Él todavía tiene planes para nosotros». Las palabras salieron como un susurro, pero parecieron resonar con fuerza en su interior. Doña Remedios la observaba desde lejos, sin decir nada, pero en su mirada había respeto, porque incluso en esa mujer agotada, con las manos magulladas y el alma agotada, había algo que perduraba, una brasa que no se apagaba, la fe, silenciosa, tenaz, intacta. Eso era lo que mantenía a María en pie, no las paredes del refugio, ni los escasos caldos, ni la ayuda fugaz, sino la certeza de que Dios veía. Dios lo veía todo. María despertó antes del amanecer, como solía hacerlo en la finca. El aroma del té aún caliente que doña Remedios había dejado la noche anterior llenaba la pequeña cocina, y el calor de la chimenea seguía latiendo a través de las paredes de adobe. Los niños dormían acurrucados en el colchón prestado, con las mejillas más sonrosadas y el pecho respirando plácidamente. Por primera vez, en mucho tiempo, sintió un silencioso alivio. Era como si Dios estuviera preparando un nuevo camino, aún invisible, pero real. Fue en ese ambiente de tímida esperanza que una mañana doña Remedios apareció con una canasta y dijo: «María, hablé con una conocida que necesita gente para la cosecha. Está en una finca al otro lado del río. ¿Quieres intentarlo?». María no lo dudó ni un segundo. Claro que sí. Cualquier trabajo decente es la respuesta de Dios. Al día siguiente, acompañada de Manuel y Lara, sus dos hijos más fuertes, cruzó el campo cubierto de rocío para ver el nuevo lugar. Era una pequeña propiedad rural, con hileras de hortalizas, guayabos y algunos duraznos ya cargados de fruta. El dueño, un hombre tranquilo de mirada sencilla, se llamaba don Ernesto. No le pidió documentos ni le explicó las reglas con arrogancia. Simplemente miró a María a los ojos y le dijo: «Lo que puedo pagar es poco, pero siempre pago a tiempo. Y si tus hijos saben respetar la tierra, también pueden venir». María le dio las gracias con el corazón apesadumbrado, como si el mundo se hubiera detenido un instante. Sintió que no era solo un trabajo, era la dignidad restaurada, aunque solo fuera en semillas. En las semanas siguientes, la rutina recuperó su ritmo. María se despertaba de noche, dejaba a Miguel y Juan con doña Remedios y luego iba con los otros dos a la finca. Pasaban el día cosechando verduras, seleccionando frutas y lavando raíces con agua fría. Sus manos volvieron a agrietarse, pero ahora el dolor tenía un significado diferente. Por la tarde, al regresar al pueblo, usaba parte de la cosecha que recibía como pago para hornear dulces: conservas de guayaba, panes de camote, tortas de maíz. Con estos, los domingos, montaba su pequeño puesto de madera cerca del mercado central. Los vecinos empezaron a notarlo. Algunos, por compasión, compraron algunos para ayudarla. Pero pronto se dieron cuenta de que el sabor era único, y la honestidad en la mirada de María los hizo
volver. Nunca exageró el precio. Nunca se quejó. Simplemente sonrió y dijo: este dulce se hizo con manos que saben luchar. Y con fe, mucha fe. Los niños ayudaron con sonrisas, invitando a los vecinos a probarlo. E incluso Miguel, el más pequeño, empezó a alegrarse con los preparativos de la feria. Fue entonces cuando surgió la oportunidad de alquilar una casita junto al camino. Un refugio sencillo, con 2 ventanas, una estufa de leña y un patio de tierra. María contó cada moneda. Le pidió a Saint-Exeter, doña Remedios, que la acompañara a hablar con el casero y firmó con firmeza. Al cruzar el umbral con los niños, respiró hondo y dijo: ahora tenemos un hogar, pequeño, pero nuestro. Él colocó el crucifijo de madera de Tomás en la pared de la sala, encendió una vela de grasa y susurró una oración de agradecimiento. Las raíces de esa nueva vida comenzaron a echar raíces poco a poco. Todavía había noches frías, días difíciles, presupuestos ajustados. Pero ahora había una base, había tierra firme. Los niños tenían una escuela pública a la que asistir, comida en sus platos y una madre que, incluso cansada, nunca dejó de creer. Y eso, para ellos, lo era todo. Un domingo por la tarde, mientras organizaba los frascos de dulces en la feria, María escuchó a alguien decir: lo perdió todo, pero nunca perdió la fe. Por eso Dios le devuelve lo que es suyo. Fingió no oír, pero sonrió para sus adentros. Sabía que aún no era suficiente, pero también sabía que todo lo que estaba sembrando allí, con esfuerzo y humildad, daría fruto. Porque cuando se trabaja con fe, ninguna semilla cae en vano, y aunque la cosecha tarde, siempre llega. Poco a poco, como quienes reaprenden a vivir tras una noche larga y oscura, los hijos de María empezaron a recuperar no solo la salud, sino también la alegría. Miguel ya corría descalzo por el patio de tierra, riendo cuando las gallinas lo perseguían. Clara ayudaba a barrer el suelo de la cocina y Juan insistía en amasar la masa para los dumplings, aunque la mayoría salían torcidos. Manuel, el mayor, empezó a llevar las cestas al mercado con orgullo. Aquella pequeña casa, construida con barro y madera sencilla, ahora respiraba vida. No había lujos ni abundancia, pero sí calor humano, unidad y algo más fuerte que cualquier comodidad: la fe. María se esforzaba por mostrarles a cada uno de sus hijos que todo esto era fruto del trabajo honesto, pero también de la mano invisible de Dios, quien nunca los había abandonado, ni siquiera cuando todo parecía perdido. Por la noche, se sentaban alrededor de la pequeña mesa de madera iluminada por la llama de una lámpara de aceite, y antes de comer, rezaban juntos. Era allí donde María les decía, con voz dulce y firme: recuerden, hijos míos, incluso cuando la vida nos empuja a la puerta, Dios nos abre una ventana, y a veces esa ventana da a un campo lleno de posibilidades. Fue en una de esas tardes en el mercado que el cambio empezó a tomar un cariz inesperado. Un comerciante de la ciudad, llamado don Aurelio, probó uno de los dulces de guayaba que hacía María y quedó impresionado. Le preguntó si aceptaba pedidos. «Tengo una tienda de abarrotes cerca de la estación de autobuses. Si me entrega 5 frascos a la semana, le pago en efectivo». Los ojos de María se iluminaron. Era la primera vez que alguien le proponía algo fijo. Con humildad respondió: «Acepto, señor. Puedo entregarle aún más, si quiere». Él se rió y dijo: «Empecemos con 5. Si se venden rápido, pediré más». Esa misma noche, María se quedó despierta hasta tarde, cortando la fruta con cuidado y removiendo la olla de cobre con la cuchara de madera que heredó de su madre. El vapor endulzaba el aire de la casa, y los niños, aunque somnolientos,
Observaban en silencio, como si supieran que algo importante estaba sucediendo allí. Cantaba suavemente y entre cada movimiento se decía a sí misma: «Gracias, Dios mío, no por el dinero, sino por mostrarme que todavía puedo ser útil, que todavía hay un lugar para en mí y en el mundo». La cocina se convirtió en un santuario. No era solo el espacio donde se elaboraban los dulces, era el corazón de la casa, el lugar donde la esperanza y la fe se mezclaban con los ingredientes. Cada frasco que María cerraba con una tapa de tela y un listón de sisal contenía algo más que sabor, una historia de superación, un recordatorio de que ningún dolor es en vano cuando se camina con confianza. Los niños participaban en todo. Miguel pegaba etiquetas en las ventanas. Clara se aseguraba de que todo estuviera limpio. Juan dibujaba florecitas en los papeles y Manuel incluso sabía calcular el cambio. Ya no se sentían víctimas de las circunstancias. Se sentían parte de algo más grande. «Somos un equipo, ¿verdad, mamá?», preguntaba Clara emocionada. Y María, con los ojos brillantes de ternura, respondía: «Lo somos, hija. Y Dios es nuestro manager». Un día, al final de una tarde en la que lo habían vendido todo en el mercado, María se sentó en el porche con sus 4 hijos. A su alrededor, compartieron una hogaza de pan recién horneado con un café suave pero caliente. Era una escena sencilla, pero profundamente sagrada. Y fue allí, en ese momento, que María comprendió algo profundo. Ya no era la mujer que había sido expulsada de la granja con 4 niños en brazos. Ahora era una madre fortalecida, rodeada de niños sanos, con una mesa que, por modesta que fuera, volvía a tener pan. Cerró los ojos un momento y susurró: «Me arrebataron la comodidad que conocía, pero la gracia me abrazó. Y la gracia, hijos míos, la gracia nadie me la puede arrebatar». Y al caer la noche en el camino, los sonidos de la vida sencilla llenaron ese pequeño hogar, el hogar que la fe había construido. Mientras María recogía más guayabas para los dulces del domingo, con los pies bien plantados en la tierra húmeda y el alma en paz, a pocos kilómetros, don Rogelio ya no dormía bien. La casona donde antes resonaban pasos firmes y órdenes cortantes, ahora estaba llena de silencio y puertas cerradas. El aroma a poder que antes flotaba en los pasillos había sido reemplazado por un aire denso de incertidumbre. Su esposa, doña Leticia, pasaba los días encerrada en la oficina que antes había sido exclusivamente suya. Se había vuelto distante, fría, con un brillo en la mirada que él aún no podía identificar, pero que, en el fondo, lo inquietaba. Ella aparecía en la habitación con papeles en las manos, se los ponía delante con una sonrisa elegante y le decía: «Firma aquí, cariño. Es solo una actualización contable, me encargo de todo ahora para ahorrarte molestias». Y él, acostumbrado a dar órdenes y a no sospechar, firmaba sin leer. A veces incluso bromeaba: «Mujer moderna, al mando del negocio, ¿dónde acabará esto?». Y ella reía, una risa breve, casi técnica, como si ya estuviera 10 pasos por delante. En los meses siguientes, las cosas empezaron a cambiar dentro y fuera de la casa. El antiguo contador fue despedido. Un nuevo empleado, siempre de traje oscuro y aspecto abatido, empezó a frecuentar los pasillos. Los peones ya no recibían sus salarios a tiempo. Algunos dejaron sus trabajos, otros fueron despedidos sin explicación. Don Rogelio preguntaba, pero Leticia siempre tenía una respuesta lista: «Nos estamos reorganizando. Pronto todo estará mejor que antes». Quería creer. Deseaba creer con desesperación. Pero la sensación de que algo se le escapaba era constante. Hasta que, una mañana de otoño,
Llegó una citación judicial. En el sobre, su nombre, en letras frías. Dentro, la confirmación. Todas las propiedades, bienes y cuentas estaban oficialmente a nombre de Leticia. Y más aún, una solicitud formal de separación, con la retirada inmediata de sus pertenencias. Se quedó allí, leyendo y releyendo el documento, como si las palabras fueran un idioma desconocido. «Debe ser algún error», murmuró con manos temblorosas. Llamó a Leticia, pero ya no estaba. Se había ido en el coche nuevo, sin dejar nota, sin mirar atrás. Las criadas también se habían ido. La casa estaba vacía, literalmente. Muebles, cortinas, incluso los cubiertos de plata habían desaparecido. En pocas horas, el hombre más temido del pueblo se encontró solo, rodeado únicamente por las paredes desnudas de una mansión silenciosa. Al día siguiente llegaron los oficiales. Lo sacaron apresuradamente, como si fuera un intruso en su propia historia. La vieja casa fue sellada. Los sirvientes restantes se dispersaron como hojas al viento. Y don Rogelio, sin amigos, sin aliados, sin siquiera una manta para afrontar la noche, salió por la parte de atrás con solo lo puesto. Caminó hacia la ciudad, pero nadie le ofreció ayuda. Todos recordaban al jefe brusco, el hombre que cerraba las puertas sin escuchar súplicas. Incluso la pensión más sencilla le negó alojamiento. «No tenemos plazas, señor», dijeron con fingida cortesía. Durmió a la intemperie, apoyado en una pared, abrazado a sus piernas para no congelarse. Y por primera vez sintió miedo. Miedo a morir, invisible como alguien que nunca existió. En los días siguientes buscó ayuda de parientes lejanos, pero nadie quiso involucrarse. Algunos decían que ya ni siquiera sabían quién era. Comía sobras cuando las encontraba, mendigaba limosna en los semáforos. Su mirada, antes arrogante, ahora era la de un hombre que suplicaba en silencio su redención. Una tarde, mientras caminaba por la cuneta cubierta de escarcha, vio humo saliendo de una modesta chimenea a lo lejos. El estómago le rugía, le dolían, las rodillas y el frío parecía calarle los huesos. Se detuvo frente a la sencilla casa por donde la luz amarillenta se filtraba por la ventana. Con voz ronca llamó a la puerta. «Por favor, solo un vaso de agua». Apenas podía hablar. Al otro lado de la puerta se oyeron pasos suaves. Una mujer abrió. El olor a pan caliente se escapó por la rendija. Sus ojos se abrieron de par en par por un instante, y entonces, como si reconociera un capítulo olvidado, murmuró: «Don Rogelio». Apenas podía creerlo. Era María, la que había expulsado sin piedad, con 4 hijos en brazos y un corazón sangrante. Pero ahora era ella quien estaba allí de pie, firme, mirándolo dentro de su propia casa. La vida parecía haber girado lenta pero precisamente, y allí, ante esa puerta, el pasado regresó, no para condenar, sino para demostrar que todo, tarde o temprano, regresa. Don Rogelio caminaba encorvado, como si el peso del mundo ahora pesara sobre sus hombros. La misma vez que había expulsado fríamente a María y a sus 4 hijos de la finca, sin mirarlos a los ojos, ahora regresaba con una furia que jamás imaginó sentir. La nieve que cubría el camino era tan espesa como aquella mañana lejana en que le ordenó a la viuda que abandonara su propiedad, pero ahora era él quien arrastraba los pies, con ropa vieja, zapatos desgastados y el orgullo destrozado. La diferencia era que entonces todavía se sentía invencible. Ahora era solo otro hombre olvidado por su propia historia. Le dolían las manos de frío y su cuerpo temblaba débilmente, sin apoyo, sin nadie a quien llamar amigo. Intentó refugiarse en el porche de una casa donde antes había dado órdenes con un simple gesto de la cabeza.
Una mujer abrió la ventana al oír el ruido y al reconocerlo frunció el ceño. «No tenemos nada que darle, señor, váyase». Intentó decir algo, justificarse, explicarse, pero su voz salió baja, entrecortada, ahogada por el viento y el arrepentimiento que no podía verbalizar. La puerta se cerró con fuerza y continuó sin rumbo. Cada paso le dolía. El barro helado se acumulaba en sus zapatos rotos y su camisa desgastada dejaba entrar el viento cortante. Buscó refugio en el granero de un viejo conocido donde previamente había cortado la electricidad a los empleados que habían enfermado. La respuesta fue dura. Busque refugio donde lo ofreció don Rogelio. Quien siembra desprecio no cosecha compasión. Bajó la cabeza, sin reaccionar. Sabía que merecía cada palabra. El imperio que había construido con hierro y rigidez era ahora solo un lejano recuerdo. La casa solariega había sido vendida, los muebles se habían llevado, los empleados habían desaparecido. Incluso los perros que criaba lo ignoraron cuando regresó a la puerta. En el pueblo, su imagen se desvaneció como el humo. Quienes antes se inclinaban ante él, ahora apartaban la mirada. Quienes lo llamaban patrón, ahora murmuraban castigo en las esquinas. La justicia parecía haber actuado sin prisa, pero con precisión, porque cuando se vive sin piedad, la vida misma cobra su precio, no con venganza, sino con espejos, y allí, entre caminos vacíos y campos cubiertos de blanco, finalmente se vio tal como era, frágil, pequeño, carente de lo que siempre había despreciado, compasión. En la tercera noche fuera de casa, el frío le atravesaba la ropa como cuchillas. Tenía la piel agrietada y una tos fuerte se aproximaba. Buscó refugio en el único lugar que parecía dar calor, una pequeña casa junto al camino, con una chimenea de la que salía un humo tenue y una luz cálida que se filtraba por las grietas de la madera. Se acercó vacilante. Con las últimas fuerzas que le quedaban, levantó la mano y llamó 2 veces. «Por favor, un vaso de agua, lo que sea». La voz salió como un susurro, casi derrotada. Dentro de la casa se oyeron pasos cada vez más cerca. La puerta se abrió lentamente y por un momento no reconoció el rostro que apareció, pero ella lo reconoció. María permaneció inmóvil unos segundos. El tiempo se detuvo. El mismo hombre que la había echado a ella y a sus hijos, que la había humillado en el momento más vulnerable de su vida, estaba allí ahora, tembloroso, pálido, con ojos profundos y suplicantes. Bajó el rostro, como si no pudiera soportar el peso de su mirada. «Siento haberme presentado así. No tengo a dónde ir». María miró a sus hijos, quienes observaban la escena en silencio. El mayor, Manuel, se acercó y le susurró al oído a su madre. «Es él, ¿verdad?». Ella asintió, respiró hondo y abrió la puerta del todo. «Pasen, hace mucho frío». Don Rogelio dudó un momento, como si no pudiera creer lo que veía. Pero al cruzar el umbral, sintió el calor de la leña quemándose en la estufa, el olor a pan recién horneado y los sonidos de la vida que había perdurado. No había lujos, no había riquezas, pero había algo que nunca había sabido construir: calidez y aceptación. Se sentó en silencio junto a la chimenea. Le temblaban las manos y tenía los ojos húmedos. María le entregó una taza de té caliente y un trozo de pan. Él lo sostuvo con reverencia, como si fuera un tesoro. Yo nunca imaginé», lo interrumpió con calma. «Dios lo ve todo, don Rogelio, incluso cuando creemos que nadie nos ve». Y allí, entre el calor del fuego y la humildad del gesto, la historia empezó a repetirse. Pero esta vez los papeles se invirtieron. Nevaba con fuerza cuando don Rogelio
llegó al porche de aquella pequeña casa de madera. Su cuerpo ya no respondía como antes. Tenía los dedos entumecidos, los pies mojados y la cabeza mareada por el hambre. Cada paso había sido una lucha contra el viento, y ahora, ante aquella puerta aparentemente sencilla, ya no tenía fuerzas ni para pedir ayuda con firmeza. Solo tocó 2 veces, con los nudillos temblando. Por un momento pensó en darse por vencido. Si nadie respondía, tal vez se tumbaría allí mismo sobre la alfombra de nieve y esperaría lo que viniera. Pero entonces la puerta crujió. Una niña de ojos brillantes y trenzas despeinadas abrió la rendija y abrió los ojos de par en par. «¡Mami! ¡Hay un señor aquí!», gritó sobresaltada. De fondo se oyeron pasos apresurados. La puerta se abrió por completo y don Rogelio vio ante sí un rostro que jamás había olvidado. Era María. Era diferente. Llevaba el pelo recogido en un sencillo moño. Su ropa era sencilla pero limpia, su mirada más decidida que nunca. Lo reconoció al instante, pero permaneció inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido unos segundos. El silencio entre ellos era más cortante que el frío. Don Rogelio intentó hablar, pero no le salía la voz. Simplemente bajó la mirada, como si su presencia fuera una confesión viviente de todo lo que había hecho. Estaba ante la misma mujer a la que una vez había expulsado fríamente en pleno invierno, con 4 niños enfermos en brazos. Pero ahora era él quien no tenía a dónde ir, quien cargaba con el peso del hambre, la soledad y la vergüenza. Lamento aparecer así. Yo solo necesitaba un lugar para calentarme. «No te molestaré mucho», logró decir con dificultad. María lo miró un instante más. Sentía el pasado latir entre ellos. Recordó las duras palabras, la puerta cerrada, el día en que fue arrojada al mundo con sus hijos sin protección. Pero también recordó lo que se había prometido a sí misma: nunca dejar que el sufrimiento le endureciera el corazón. Respiró hondo y abrió la puerta. «Pase. Hoy hace mucho frío». Don Rogelio entró, demasiado asustado para levantar la vista. Los hijos de María lo observaban con curiosidad y desconcierto, pero no dijeron nada. Le indicó una silla cerca de la chimenea y fue a la cocina a buscar una taza. Le sirvió una infusión caliente de canela y hierbas, la misma que les daba a sus hijos en las noches frías. También trajo un trozo de pan con mermelada casera. «No tengo mucho, pero puedo compartir». Lo tomó con manos temblorosas y contempló la comida como si fuera un tesoro. «Gracias. No me lo merezco, pero gracias». El fuego crepitaba en la chimenea y la casa olía a leña quemada y pasta horneada. Era un hogar modesto, construido con esfuerzo y fe. Las paredes llevaban las huellas de la vida. Dibujos infantiles pegados, cortinas hechas a mano, una cesta de fruta fresca recogida en su propio jardín. No había lujos, pero sí algo que don Rogelio nunca tuvo: paz. Mientras sorbía lentamente su té, sintió que el calor volvía poco a poco a sus dedos. María estaba sentada al otro lado de la habitación, observándolo en silencio. Los niños volvieron a sus tareas y la normalidad pronto regresó a la casa, como si ya no fuera una amenaza, sino simplemente un hombre cansado que necesitaba descansar. Después de unos minutos, don Rogelio levantó la vista por primera vez y dijo: «Me equivoqué. Me equivoqué contigo, con tus hijos. Creía que el mundo giraba en torno a mis posesiones, mis tierras, mi posición. Pero hoy no me queda nada, y lo que de verdad me duele es recordar todo lo que hice con el corazón endurecido». María no respondió. De inmediato, simplemente lo miró con serenidad. «La vida enseña, a veces con flores, otras con piedras». Asintió, con los ojos llenos de lágrimas, y allí, ante la chimenea encendida,
Comprendió que lo que ardía con más intensidad en ese momento no era el calor del fuego, sino el arrepentimiento que lo quemaba por dentro. Era la misma mujer, los mismos hijos, pero ahora ella portaba una fuerza que no provenía de la imposición, sino de la fe. Una fuerza silenciosa, construida ladrillo a ladrillo, en medio del dolor. Y él, que una vez se creyó demasiado grande para caer, ahora encontraba refugio precisamente en el lugar del que la había expulsado. El humo subía lentamente de la olla de barro sobre la estufa de leña, llenando la pequeña habitación con el dulce aroma a anís y canela. La mesa de madera, marcada por el paso del tiempo, estaba cubierta con un sencillo mantel de lino crudo, bordado a mano por Clara, quien ahora ayudaba a poner los platos. Había pan fresco, recién salido del horno, una bandeja de patatas doradas en aceite de oliva y un pequeño plato de fruta cortada. Fue una comida modesta, pero hecha con esmero y cariño. La luz de la tarde entraba a raudales por la ventana, proyectando suaves sombras en las paredes. Todo allí rebosaba de una bendita sencillez. María colocó la última taza sobre la mesa y llamó a sus hijos. «Demos gracias antes de comer». Todos se acercaron en silencio, colocándose alrededor de la mesa. Don Rogelio, sentado más lejos, observaba con lágrimas en los ojos. Aún sostenía la taza que María le había dado antes, pero apenas había probado el té. El calor de la chimenea ya lo calentaba por fuera, pero en su interior se sentía una tormenta implacable. Los olores, las voces de los niños, el tintineo de los cubiertos, todo lo envolvía con una ternura que desconocía. «Señor, gracias por la comida, por la salud de mis hijos y por la paz en esta casa», oró María con voz suave pero firme. «Y gracias por darnos fuerza en los días en que no teníamos nada, porque fue en esos días que aprendimos a confiar». Los niños dijeron un amén en voz baja, casi como un susurro reverente. Entonces María se volvió hacia Rogelio y acercó una silla a la mesa para él. «Siéntate con nosotros. Es poco, pero sabe a gratitud». Se acercó lentamente sin saber dónde poner las manos. Su mirada se perdió entre los rostros inocentes de los niños, que ahora sonreían y compartían pedazos de pan. Al mirar a María, vio en ella algo que nunca antes había notado. No era fragilidad, sino una dignidad serena e inquebrantable. La mujer a la que había despreciado estaba ahora ante él, ofreciéndole lo mejor de sí, como si su alma ya lo hubiera superado todo. Intentó agarrar un trozo de pan, pero le temblaban las manos. Las lágrimas, contenidas hasta entonces, fluyeron libremente. Se cubrió la cara con las manos y lloró. Lloró por lo que había sido, por lo que había perdido, por lo que había causado. Lloró como quien nunca ha aprendido a pedir perdón. Los niños se detuvieron un momento y miraron a su madre en silencio. María se levantó, rodeó la mesa, le puso la mano en el hombro y le dijo con dulzura: «Cuando me sacaste de tu granja, yo también lloré. Lloré porque no sabía cómo alimentar a mis hijos, porque me sentía avergonzado, porque me veía como una carga, pero nunca guardé rencor. Recé por ti esa misma noche». Don Rogelio bajó la cabeza y cerró los ojos con fuerza, como si sus palabras fueran flechas infalibles. «¿Tú rezaste por mí?», balbuceó con la voz entrecortada por la emoción. María asintió lentamente. «Sí, porque sabía que un día Dios me permitiría volver a mirarte a los ojos, pero no con ira, con compasión». Esa declaración lo impactó como un rayo. Una calidez desconocida se extendió por su pecho, disolviendo viejas capas de orgullo. Tomó el trozo de pan que tenía a su lado, lo partió por la mitad, como si fuera un gesto simbólico, y finalmente lo comió.
El simple sabor a trigo y levadura le pareció el más impactante que jamás había experimentado. Era como si, al masticar ese pan, también digiriera todo lo que había estado atrapado en su interior durante toda su vida. Los niños volvieron a comer sin juzgarlo. Simplemente lo recibieron con su inocencia natural. Clara puso un poco de miel en una cucharita de madera y Juan le acercó el plato de papas. «Puede tomarlo, señor. Mamá siempre prepara demasiado». Forzó una sonrisa y le acarició suavemente el cabello. «Gracias, hijo». Y cuando volvió a mirar a María, se encontró con unos ojos que no exigían nada, sino que lo iluminaban. Fue allí, en aquella sencilla mesa, ante el calor de la chimenea y la bondad que nunca había sabido ofrecer, que algo dentro de don Rogelio empezó a derretirse. Por primera vez en su vida comprendió lo que era la misericordia. No solo ser perdonado, sino ser acogido incluso cuando no se lo merecía. Y en ese momento, sin necesidad de grandes palabras, la gracia de Dios se sentó con ellos a la mesa. La leña crepitaba suavemente en la chimenea, extendiendo calor por la pequeña habitación donde el tiempo parecía haberse detenido. La luz anaranjada danzaba sobre las paredes de arcilla, iluminando rostros cansados, pero serenos. Don Rogelio permanecía sentado a la mesa, con las manos sobre el regazo y la cabeza gacha, como alguien derrotado, no por el dolor físico, sino por algo más profundo, la verdad. El silencio entre él y María ya no era de tristeza, sino del que precede a una revelación importante. María, sentada frente a él, observó los rasgos envejecidos del hombre que durante tanto tiempo había ocupado una posición de poder y dominio sobre los demás. Ya no veía en él al ranchero altivo, sino a un hombre destrozado por sus propias decisiones. Respiró hondo. Sabía que era hora de decir lo que albergaba en su corazón, no por obligación, sino porque sentía que su liberación dependía de ello. «Sí, don Rogelio, sentí rabia», dijo sin apartar la mirada, «cuando me mandaste lejos, con mis hijos temblando de frío y hambre. Sentí un dolor inexplicable. No se trataba solo de perder la casa, sino de que me trataran como si no valiera nada después de tantos años de trabajo. Lloré. Lloré de rabia. Lloré de humillación. Y durante muchas noches, lo confieso, deseé que pasaras por lo que yo pasé». Hizo una pausa, como si me diera sus palabras con el corazón, y luego continuó. «Pero entonces, sola en el cobertizo, viendo a mis hijos durmiendo en el suelo, enfermos, comprendí que alimentar esa ira solo me destruiría aún más. Así que me arrodillé allí mismo, entre las grietas del viento gélido, y entregué todo en manos de Dios. Le dije, Señor, no sé perdonar, pero si es necesario, enséñame». Rogelio alzó los ojos, llenos de lágrimas, y la miró con dificultad. «¿Y me enseñó?», preguntó con la voz entrecortada por la emoción. María asintió con suavidad. «Sí, pero no fue de la noche a la mañana. Fue en las pequeñas cosas, en los días en que tuve fuerzas para seguir, en las manos que aparecieron para ayudarme, en las sonrisas de mis hijos, incluso cuando no había mucho que comer. Dios me mostró que perdonar no era olvidar, ni fingir que no había pasado nada. Era liberar mi corazón de la prisión del odio. No quería venganza, solo quería paz». Las palabras inundaron a Rogelio como un torrente. Sus ojos se llenaron de lágrimas y, sin poder controlar la emoción, empujó la silla hacia atrás con un movimiento tembloroso, se levantó y cayó de rodillas en el suelo de madera ante ella. «María, eres todo lo que nunca fui, todo lo que debí haber aprendido y nunca quise aprender. Eres más fuerte que yo, más valiosa que cualquier riqueza que haya poseído». María no se movió de inmediato.
La escena ante ella era demasiado intensa. El mismo hombre que una vez la humilló, ahora imploraba, no perdón con palabras, sino sanación. Los niños observaban en silencio, respetando el momento sin comprender del todo la profundidad de lo que estaba sucediendo. Era como si el tiempo hubiera retrocedido solo para deshacer lo que una vez se había hecho con tanta crueldad. Se levantó y fue hacia él. Le puso la mano firmemente en el hombro y le dijo, «Levántate, don Rogelio. El dolor ya ha sido demasiado. Es hora de empezar de nuevo». Intentó levantarse, pero las lágrimas aún se lo impedían. «No me queda nada, María. No tengo tierras, ni casa, ni orgullo». Y ella respondió, «Quizás por eso ahora tienes algo mucho más grande, la oportunidad de cambiar». Las palabras no fueron dichas para humillarlo, sino para liberarlo, porque allí, en ese sencillo suelo de madera, con el alma expuesta y el corazón despojado de vanidad, don Rogelio recibió el perdón más difícil que un ser humano puede dar, el perdón que nace del alma, y en ese instante la pesada cadena del dolor se rompió. No porque alguien olvidara lo que sufrió, sino porque alguien decidió no dejar que el sufrimiento definiera su historia. La habitación estaba en silencio, pero lo que allí sucedía resonaba en lo invisible como una oración que finalmente encuentra respuesta. En los días siguientes, don Rogelio permaneció en aquella sencilla casita como si necesitara reaprender a existir. No pidió nada, tampoco ofreció justificaciones, simplemente se ofreció. A la mañana siguiente del indulto ya estaba arremangado, ayudando a Manuel a cargar leña para la estufa. La leña pesaba para sus brazos ya cansados, pero no se quejó. Agradecía cada tarea que le encomendaban, por pequeña que fuera. Parecía comprender que había algo sagrado en aquella tierra, en aquellas paredes, en la humildad de aquella nueva rutina. Pasaba las tardes ayudando en el pequeño jardín, cuidaba los huertos, reparaba la verja y sacaba agua del pozo. En silencio, observaba cómo María dirigía la casa con la soltura de quien no necesitaba alzar la voz para hacerse oír. La mujer que una vez vio como una carga era ahora el pilar de un hogar lleno de vida, y cada gesto suyo parecía enseñar algo, no solo sobre el trabajo, sino también sobre la dignidad, la fe y la resiliencia. Al principio los niños lo trataban con cierta distancia. Clara lo observaba a través del tendedero. Juan le hacía preguntas cortas con ojos curiosos. Miguel, el más pequeño, aún conservaba cierta timidez, pero fue Manuel quien empezó a hacerle espacio. ¿Quieres ayudarme a cavar aquí, tío viejo? Vamos a plantar zanahorias. Don Rogelio sonrió al oír el apodo. Tío viejo, ¿así me llaman ahora? Rió Manuel. Es mejor que jefe, ¿verdad? Y con el tiempo todos empezaron a llamarlo así. «Tío, se me quemó el pan», gritaba Juan entre risas. «Tío, súbeme al columpio», pedía Miguel con las mejillas sonrojadas. Don Rogelio, que nunca tuvo hijos, empezó a sentir que algo nuevo florecía en su interior. Esa intimidad sencilla, esa confianza infantil que no exigía nada del pasado, solo reconocía el presente, empezó a reconstruir los pedazos de su alma rota. María, por su parte, mantenía su rutina con disciplina. Ayudaba con la cosecha en la finca vecina, preparaba dulces hasta altas horas de la noche, envolvía frascos con telas floreadas y todos los domingos montaba su puesto en el mercado. Pero ahora ya no estaba sola. Una nueva vecina, Lourdes, se ofreció a ayudarla con los pedidos más grandes. «Tienes las manos benditas, María. Tus dulces hablan de cosas buenas», dijo mientras revolvía la olla con cuidado. Las ventas aumentaron y los clientes volvían no solo por el sabor, sino también por la mirada de María al entregarles cada producto.
Era como si cada frasco contuviera algo más que guayaba o durazno. Transmitía un mensaje silencioso: la vida puede doler, pero también puede sanar. Don Rogelio lo observaba todo. Sentado en el umbral de la puerta por la noche, con una manta sobre los hombros, observaba a María contar monedas para comprar más frascos, instruir a Clara sobre la temperatura correcta del azúcar o consolar a un vecino con dolor de espalda y una infusión de melisa. Fue allí donde comprendió en silencio lo que nunca había aprendido a pesar de toda su riqueza. Ella construyó un reino sin necesidad de tierras, y yo destruí el mío, aunque lo tenía todo. Una noche, después de acostar a los niños, estaba solo en el porche, junto a María. La luna iluminaba el camino de tierra y el viento traía olor a leña quemada. Rompió el silencio en voz baja. Sabes que no sé cuánto tiempo me queda, pero si Dios me deja vivir un poco más, quiero pasar esos días sirviendo, porque vivir como antes no era vivir. María simplemente asintió. La vida cambia cuando cambiamos por dentro. Y se señaló el corazón. Él la miró un instante y dijo: no solo me perdonaste, me devolviste la vida. Esa noche durmió como no había dormido en años, y al amanecer regresó al patio trasero, listo para otro día junto a alguien que nunca tuvo electricidad, pero siempre tuvo fe. Porque cuando uno entrega de corazón, hasta las heridas se convierten en bendiciones, y la vida, con sus misteriosos giros, se encarga de reescribir la historia. Esa mañana, como tantas otras, María encendió el fuego con la delicadeza de quien ya sabía exactamente la cantidad justa de leña, el momento preciso para las brasas y el instante perfecto de silencio. La casa respiraba apaciblemente, los niños corrían afuera, entre el huerto y el gallinero, y don Rogelio, ahora con ropa sencilla y el rostro quemado por el sol, ayudaba a Manuel a construir un nuevo corral para las gallinas. La rutina continuaba con ligereza, pero en el corazón de María había un recuerdo que a veces latía como un eco. El recuerdo de la puerta que un día se cerró ante ella y sus hijos, con frialdad y desprecio, como si fueran una molestia. Y ahora era esa misma puerta a la que don Rogelio había llamado, con las manos temblorosas de frío, hambre y arrepentimiento. María la miraba sin amargura, sino con una profunda comprensión que solo el tiempo y la fe podían brindar. Los caminos de Dios no se tratan de recuperarse del dolor, se tratan de transformación, murmuró para sí misma, mientras revolvía la mermelada de naranja. Afuera, Rogelio reía con los chicos, mientras les explicaba cómo usar la azada correctamente. Ya no hablaba como un jefe, ni como alguien que sabía más. Ahora escuchaba, preguntaba y admitía sus errores. Era como si cada palabra fuera un ladrillo que se reconstruía en su interior. Por las noches, en el porche, daba gracias. No con oraciones ensayadas, sino con frases torpes y sinceras. Nunca pensé que encontraría la paz aquí, María. Toda mi vida pensé que el amor era para mujeres débiles. Pero aquí aprendí lo que significa ser verdaderamente fuerte. Al oír estas palabras, María continuó cosiendo las telas que usaría para envolver los dulces de la feria. No necesitó responder. Su mirada, serena y directa, lo decía todo. La mirada de alguien que comprendía que la justicia de Dios no se trataba de venganza, sino de quebrantar el orgullo que impide que el amor florezca. Una tarde, Juan llegó corriendo de la escuela. Yo había escrito un ensayo sobre lo que más admiraba en el mundo, y espontáneamente lo leyó en voz alta delante de todos. Admiro a mi madre porque no se amargó, porque cuando pudo elegir la venganza, eligió ayudar. Y también admiro al señor Rogelio, porque se arrodilló y lloró,
porque un hombre de verdad no es el que manda, es el que cambia. El silencio llenó la habitación. Rogelio bajó la mirada y María, conmovida, acarició suavemente el cabello de su hijo. Aquellos niños que una vez dormían en el frío suelo de un cobertizo, ahora crecían con ejemplos vivos de fe, perdón y reconstrucción. Cada gesto de María era una lección, no enseñada con palabras, sino con su presencia. Nunca decía, haz esto, o sea así. Simplemente vivía de una manera que era imposible pasar desapercibida. Y los niños lo sentían. Sabían que Dios habitaba en esa casa, no solo en las oraciones antes de las comidas, sino en los detalles, en la forma en que María compartía el último trozo de pan, en la forma en que miraba al cielo cada mañana antes de empezar el día, o en la paciencia con la que escuchaba cada historia que Rogelio le contaba de los viejos tiempos. Historias de arrogancia disfrazada de autoridad. En una de esas conversaciones, mientras María regaba las flores frente a la casa, Rogelio se acercó lentamente. ¿Sabías, María, que nunca fui amado de verdad? Ni mi madre, ni mi esposa. Todos me apoyaron por lo que podía dar. Pero aquí solo soy Rogelio, y aún así me quieres cerca. Eso me confunde y me sana a la vez. Ella lo miró con dulzura y le dijo, es que aquí nadie está intentando moldearte, simplemente te permitimos ser quien elijas ser de ahora en adelante. Rogelio se sentó al borde del escalón, viendo a los niños correr por el patio. Dios me cambió la vida, y no me lo quitó todo, me puso aquí. María simplemente volvió a regar las flores. Sabía que no todo necesitaba una respuesta, porque a veces Dios cambia. El panorama, sí, pero lo que realmente quiere es cambiar corazones. Y en ese hogar, donde antes el dolor gritaba con fuerza, ahora era el silencio de la fe el que más ruido hacía. En el porche de madera desgastada, bajo la sombra de una tímida parra que Clara había plantado meses antes, María cosía en silencio las telas nuevas que usaría para cubrir los frascos de dulces para la próxima feria. El aroma a pan de maíz recién horneado llegaba de la cocina, mezclándose con las risas lejanas de sus hijos que jugaban cerca del arroyo. El cielo estaba despejado y una suave brisa soplaba por el patio. Era una tarde cualquiera, pero para María había algo sagrado en ese momento. Sintió una silenciosa certeza en su corazón. Su fuerza siempre había estado ahí, incluso cuando todo a su alrededor decía lo contrario. Mientras cosía las telas, recordaba todas las veces que creyó no poder soportarlo. El frío del cobertizo, la fiebre de sus hijos, el vacío del hambre, el desprecio, pero en ninguno de esos días estuvo sola. Dios la acompañaba en cada paso, en cada hoja que sanaba, en cada desconocido que aparecía en el momento preciso, en cada pedazo de pan compartido. Y allí, en ese instante de calma, se susurró a sí misma, «Nunca me olvidaron. Dios me vio todo el tiempo». En lo profundo del patio, don Rogelio regaba las plántulas de col con Miguel. El niño parloteaba sobre cómo sería cocinero de grande, y el anciano escuchaba con una sonrisa discreta, como si ahora supiera escuchar con el corazón. Después de regar el último arriate, Rogelio se sentó en un tocón de árbol y se secó el sudor de la frente. Miguel corrió hacia sus hermanos y se quedó allí, mirando la sencilla casa, con sus ladrillos desiguales y su ventana torcida, como si contemplara un palacio invisible. Se levantó y salió al balcón. María lo vio acercarse, pero no dijo nada. Continuó con la aguja entre los dedos, esperando que dijera lo que parecía haber querido decir durante días. Se apoyó en el marco de la puerta y con voz entrecortada dijo, «Sabes, María, me pasé la vida intentando acumular tierras, ganado, títulos de propiedad. Creía que eso era lo que me hacía hombre, pero hoy
Hoy sé que el amor vale más que todo eso. El amor no se compra, no se impone. El amor se da. Ella dejó de coser y levantó la vista. ¿Y qué te hizo entender eso? Suspiró, mirándose los pies. El dolor me derribó, pero fue el amor lo que me levantó. Fue ver a tus hijos acogiéndome, incluso sabiendo quién era yo. Fue verte. Servirme pan caliente después de haberte echado al frío. Fue vivir en esta casa donde nadie me debe nada, pero todos me tratan como si tuviera valor. María se levantó lentamente, se limpió las manos en el delantal y se paró frente a él. Has aprendido, y quien aprende puede cambiar. Él asintió y dijo con los ojos húmedos, la casa que una vez desprecié se ha convertido en el lugar más rico en el que he estado. Se sentaron juntos, y por primera vez compartieron el silencio como dos iguales. No era necesario decir nada. La presencia de Dios se sentía allí, no a través de grandes milagros, sino en la paz que ahora habitaba esas paredes. La casa junto al camino, construida con esfuerzo y sostenida por la fe, se había convertido en un símbolo de algo mucho mayor. Era más que un refugio. Era un testimonio viviente de que Dios no usa el dolor para castigar, sino para enseñar. Y ese amor, incluso cuando parece frágil, es lo que más transforma. Los niños regresaron de jugar con el pelo mojado y los pies embarrados. Clara llevaba flores silvestres en las manos, Juan una piedra brillante como si fuera un tesoro. Y todos, al pasar junto a los dos sentados en el porche, sonreían con la alegría de quienes saben, incluso sin comprender, que están viviendo algo especial. Rogelio los observaba como alguien que agradecía haber sido puesto allí, no por suerte, sino por misericordia. Había estado roto, sí, pero en cada grieta algo nuevo florecía. Y María, con la serenidad de quien nunca se rindió, lo supo. La historia había cambiado, porque sus corazones habían cambiado. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal, dale a me gusta y compártela con alguien que necesite recordar que Dios nunca olvida a sus hijos. Y no te pierdas el próximo video. La próxima historia también podría cambiar tu vida.